Queremos dar las gracias especialmente a la familia Chillida Belzunce por abrir las puertas de Zabalaga Leku y, por supuesto, a las 5 personas que hoy hacen posible este Life Speaking, 5 personalidades del mundo artístico y cultural de este país. Life Speaking es una plataforma de ideas y procesos creativos, como el imaginario del escultor Eduardo Chillida, que tanto nos interesa y que hoy queremos traer a colación. De tal manera que la poesía de Carlos Oteneche inspirará el dibujo de Eduardo Chillida en la Casa del Olvido, como todos saben ustedes. La escultura de Eduardo Chillida también ha alimentado la música de Benet Casablancas, que estrenará una obra en este acto, tocada por Yagoba Fanlo. La música de Bach y Ligeti, que interpreta el propio Yagoba, nutre las reflexiones que José Luis García del Busto hará sobre estas obras. Y también nutren las esculturas y el imaginario del escultor Eduardo Chillida. Y la palabra de su hijo Luis será el hilo conductor y nutrirá a todos. Taita fue un chaval que desde joven pues, tenía unas inquietudes. Quizás en un principio no fue demasiado buen estudiante, estaban los marianistas, se solía escapar de clase a echar las olas a un lugar que él tenía que era su lugar favorito, que era el final del paseo del tenis. Hoy en día es el paseo de Eduardo Chillida y donde está el Peine del Viento. Ese era su sitio favorito donde se iba pues, a ver la mar, a preguntarse de dónde venían las olas y a estar ahí desde muy niño observando la mar. De ahí, pues con sus estudios pasó a una academia privada en San Sebastián, la Academia Malax Echeverría, en la cual se le despertó de alguna manera el interés por el mundo de la cultura, de la lectura, de los libros, ya que él decía que este profesor, Malax Echeverría, era un hombre sabio, un hombre rodeado de libros en una academia pequeña, y ahí fue donde se le empezó a despertar quizás esa ansiedad, esas ganas de conocer, que es algo que él siempre diferenció muchísimo del conocimiento. Una cosa es el conocimiento y otra es conocer. A él le interesaba más conocer. Y bueno, y de esa manera fue cuando ya, siendo un poco más mayor, era un hombre deportista, siempre le gustó el deporte. Y aparte también es importante en esos primeros años de su vida, que ya fue cuando le conoció a nuestra madre, a Pil. Se conocieron muy jovencitos y desde entonces toda la vida la llevaron juntos. Por eso muchas veces cuando hablamos de Aita, yo mismo estoy hablando de Aita, en el fondo estoy hablando de los dos. Me acuerdo que alguna vez mi madre se enfadaba cuando mi padre decía que había estado solo. En algún momento él decía, no solo contigo. O sea, ellos dos, en el fondo, para Aita y para Mal, los dos formaban una persona. El solo era solo con ella. Y por eso cuando hablo, yo creo que cuando hablo de Aita, a la vez estoy hablando de mamá, estaba siempre ahí al lado. Y desde muy niños, desde los 14 y 15 años, estuvieron toda la vida juntos. Y en esos momentos, pues primero, como os digo, Aita era muy deportista, le encantaba remar, jugar a pelota, todo muy bien. También fue portero de la Real, muy buen deportista, hasta que tuvo que dejar el fútbol. Y ahí fueron los momentos en los que decidió qué hacer con su vida. Y él solía decir que más que tener claro lo que quería hacer, lo que tenía muy claro era lo que no quería hacer. Él sabía que no iba a ser médico, que no iba a ser abogado, que no iba a ser economista, había ciertas cosas que tenía muy claro, pero lo que no sabía claro era lo que quería. Y finalmente se decidió por los estudios de arquitectura. Y bueno, pues hizo el ingreso y se marchó a Madrid a estudiar arquitectura. Con mucha ilusión, pero al poco tiempo de estar estudiando se fue dando cuenta de que se había equivocado. Quizás yo también creo que más que se había equivocado era el momento. En los años 40 la Facultad de Arquitectura estaba muy cerrada, todo estaba muy hecho, no daban mucha libertad a la hora de hacer las cosas. Pero España era un país que acaba de salir de la guerra. Pues bueno, de alguna manera él vio que por ese camino no conseguía avanzar, no veía la posibilidad de seguir y empezó a hablar con mi madre de la posibilidad de dejar de estudiar y dedicarse a la escultura, al mundo del arte. Y como nos decía siempre él y mi madre, Aita le decía, si tú me sigues, yo lo hago. Y mi madre la verdad es que tiene su mérito porque era una persona muy avanzada para esos años y bueno, finalmente le apoyó y bueno, se decidió a dejar los estudios de arquitectura y adentrarse en un mundo complicado como era el mundo del arte. Claro, en un primer momento al dejar los estudios de arquitectura en Madrid, pues se fue al Círculo de Bellas Artes a dibujar
y era cuando estaba planteando qué es lo que iba a hacer. Todavía no había hecho ninguna escultura, pero era un poco ese planteamiento de ver lo que iba a hacer. Y ahí se empezó a dar cuenta de algunas cosas que verdaderamente han sido muy importantes en su vida y en su trabajo de ahí para siempre, en adelante. Y una de ellas era la facilidad, el luchar contra la facilidad. Yo creo que Aita fue una persona que toda la vida luchó contra la facilidad. Las cosas fáciles no le parecían que podían ser, las cosas tenían que tener un esfuerzo, tenían que tener un trabajo y tenían que tener de alguna manera la cabeza, la sensibilidad siempre por encima. Entonces ahí fue cuando, como os digo, en el Círculo de Bellas Artes se dio cuenta de eso con una cosa tan sencilla como fue que él iba ahí a dibujar normalmente y era muy habilidoso. Aita era un hombre que dibujaba muy bien, pero era tan habilidoso que pensó que su mano le hacía daño. Su mano era demasiado hábil y que esa habilidad de su mano le estaba impidiendo poder desarrollar su trabajo. Y una noche decidió que ya a partir del día siguiente iba a empezar a dibujar con la otra mano, con la izquierda, y esa propia torpeza de la mano le iba a hacer ser capaz de llevar siempre por delante la mente, la sensibilidad de la mano. La mano finalmente es un instrumento que tiene que hacer lo que le dice la cabeza. La mano no puede mandar. Esa facilidad es algo contra lo que luchó, por eso mismo no quería ir al mundo de lo fácil, sino que quería ir a un mundo mucho más pensado, más meditado. Y bueno, y a partir de ahí ya fue cuando decidió que se marchaba a París. Se iba a marchar a París para intentar tener un acceso a una cultura, un mundo de la cultura que aquí en esos momentos en España estaba muy cerrada al exterior, no era posible. Y bueno, y así el año 48 se marchó a París y tuvo una breve estancia de 3 años en París, en los cuales pues empezó a hacer sus primeras obras. Ahí sí hizo su primera escultura, hasta aquí arriba, forma un torso de mujer, y empezó también pues de alguna manera a leer mucho, a ir a las bibliotecas de París, a los museos, empezar a relacionarse con otros artistas y creadores y bueno, y empezar a formarse un poco como debía ser un escultor, porque él no creía que eso te lo podían enseñar en una universidad. Era algo que tenía mucho más que ver en lo que tú podías aprender que en lo que te podían enseñar. Y bueno, fue aprendiendo, fue estudiando, fue viendo cosas, hasta que finalmente ya es el año 51, después de casarse con mi madre el año 50, estuvieron los dos un año en París y decidieron que ya había llegado el momento de volver. Ya solía decir que ya la cabeza no la tenía ahí. De alguna manera eso no veía que ese podía ser su trabajo. Lo que estaba haciendo ahí era aprender. Incluso llegó un momento de crisis en la cual él mismo creyó que estaba en un camino equivocado, que se había equivocado, que estaba acabado, que no podía seguir con la escultura. Y fue un momento que fue importantísimo la decisión de mi madre. Aita le dijo eso y mi madre le dijo: pero Eduardo, ¿qué tonterías dices si todavía no has empezado? A partir de ahí, de ese momento fue cuando deciden volverse aquí, y entonces fue cuando en el tren, ya volviendo, es cuando de repente Aita pues le dice, escribe una de sus famosas frases en las cuales ponía: tengo las manos de ayer, me faltan las de mañana. Ya sabía lo que había hecho y le llegaba un momento diferente, un momento en el cual volvía aquí a su tierra y iba a empezar con su trabajo. Chillida y la poesía. Siempre recordaré la lucidez de Chillida diciéndome hasta qué punto cualquier forma artística que no esté habitada por la poesía está condenada. Que lo piense una persona que vive en el intento de la creación poética parece relativamente natural, pero que lo piense aquel que está inmerso en la creación escultórica y lo diga con la convicción y naturalidad con que lo hizo, confieso que me hizo sentirme extraordinariamente bien aquella mañana soleada, más hermanado aún, si cabe, de lo que ya nos sentíamos los dos en aquel encuentro. Yo digo de mis poemas que solo me atraen en la medida en que me ofrecen resistencia. Siempre hay una parte en ellos que me escapa. No soy su propietario, su dueño, sino su compañero, el que los vive, los respira a medias con ellos. Solo cuando me resisten son como la piedra en mi mano. Cuando la aprieto, me dicen algo y algo me escapa en ellos, como el mundo. Y solo así sé que mis poemas son como el mundo, reales.
Aquello que comprendes todo a la primera, que lo agotas todo a la primera, es que no tiene dimensión, es que es pequeño, nunca supondrá nada para ti. Ahora comprendo, entonces aún no lo sabía, por qué le llamó tanto la atención a Eduardo Chillida cuando le dije estas palabras. Porque él por su lado y yo por el mío sentíamos lo mismo en cierto modo. Nos guiaban parejas percepciones, practicábamos análogos instintos al crear, al margen de los resultados finales, cada cual en su obra y su dimensión. Y creo que eso es quizás lo que más nos acerca y nos aleja entre nosotros, porque eso yo diría que establece un vínculo, un modo de hermandad. Y así fue que su obra, al contemplarla en la exposición antológica del Palacio de Miramar en San Sebastián en 1992, provocó en mí la conmoción que dio en el poema La Casa del Olvido, y que al leer él el poema de forma tan espontánea y secreta como me ocurrió a mí, comenzara a crear los dibujos que, más tarde, unidos al poema, según su criterio, formaron nuestra obra conjunta, La Casa del Olvido. No los mutuos agradecimientos, que también, por supuesto, sino algo más profundo, activo y emotivo, como es el impulso interior que da en obra y vence a la inercia de no hacer nada. Cuando Chillida da cuerpo a lo que no lo tiene, el aire, el sueño, el misterio, la mirada, el suspiro, el gesto de tu mano, en el gesto de la piedra, corporeiza lo inaprehensible, la pasión de lo real. Está empleando ya el lenguaje poético y da en los mudos testigos que nos representan, que nos acompañan y nos hacen frente, los cuerpos de la obra. Bien sea en la batalla en los trenes de laminación y forja, o en el más leve trazo de línea meditada, o en el cordaje de sus gravitaciones y su equilibrio infinitesimal, este expedicionario de la forma que es Chillida viene de lejos y va lejos, a través de las viejas rutas vírgenes, del nuevo camino que supone extraer del oscuro la forma intacta del fondo de los cuerpos, para alcanzar a expresar lo intangible. Y es que Chillida siempre ha habitado, ha cohabitado con la poesía. Quizás al principio, hasta sin darse cuenta, en la profundidad de la materia, como nos ha pasado a todos, hasta que la poesía se ha despertado, se ha revelado, se ha aposentado en él, se ha aposentado él en la poesía. En su querido Lo profundo es el aire, de Jorge Guillén, en sus Levantes de la aurora, amados, de Juan de la Cruz, hermanado para siempre, en el nuevo saber mirar y respirar que la poesía concede, en el mirar y respirar que es nuestro y es de todos y de nadie, que es la poesía, sea la poesía de la palabra o de las formas y los gestos, o de la música y el silencio, inmarcesibles en Juan Sebastián Bach, pues todo es uno y diverso y singular en el esplendor de la mañana. En las manos que le unen en un libro, La Mémoire et la main, con Edmond Javès, en su último y ya invisible trazo, en la vastedad de la pérdida. En el poema que le une a Gamoneda, Rumor de límites. Como cuando el propio Antonio Gamoneda nos dice: todo se explica en la imposibilidad. Vamos de lo visible a lo invisible. En este error descansa nuestro corazón. La mirada de mi vejez viene de países a los que no iré nunca. O cuando Jean Monbrino nos susurra: es la sombra del otoño la que pesa en los frutos. Se diría que trabaja dentro del árbol alguien que duerme. Al volver de París vio que llevaba a sus hijos, vio su tierra de otra manera. Se había ido y cuando volvió vio que aquí tenía algo especial, y si él tenía algo que decir no tenía por qué estar en París ni estar en otros círculos, que él podía más bien buscar en sí mismo o buscar en la relación con su tierra
lo que él quería, que no sabía bien qué era. Y así fue como primero se instaló aquí en Hernani y tuvo la grandísima suerte de que enfrente de su casa de Hernani estaba la herrería del pueblo, la herrería de Manuel Iyarramendi. Y al pasear por ese lugar y ver enfrente a un hombre que trabajaba el hierro, metido en un lugar oscuro con el fuego, empezó a darse cuenta que eso era algo que le era mucho más próximo que lo que había estado trabajando en París. En París había estado trabajando con otra luz, le llamaba la luz blanca, la luz mediterránea, estaba trabajando otro tipo de arte. Y cuando vio este trabajo en esa oscuridad, vio un poco esa luz oscura que él denominaba la luz que tenemos aquí, una luz diferente, era otro entorno, y bueno, le empezó a interesar ese mundo del hierro. Quizás a partir de ahí, durante los años 50, surge la edad del hierro. Y fue un día a hablar con el señor Mike, y le dijo: Eme, tú me estás diciendo que yo tengo que multiplicar las obras para que haya más gente que conozca mi trabajo, más museos y colecciones que puedan disfrutarlo, gente en general. Dice, yo en cambio lo veo justamente de la forma contraria. ¿Por qué no hacemos, en vez de multiplicar las obras, multiplicar a los propietarios? Que una obra pertenezca a muchos. Claro. Mike le quedó mirando como diciendo de qué le hablaba. Y en esos momentos estaba hablando de la obra pública. Yo aquí en mi ciudad me gustaría hacer algo que se quedase para siempre. Y les empezó a hablar de esa punta del tenis, de ese lugar favorito que os he hablado antes, que tenía él, y que ya había hecho ya varios peines del viento, y ya él en su mente ya tenía una idea para desarrollar algo en esa parte de la ciudad que estaba abandonada. Era una parte de la ciudad que no se utilizaba, era un rompeolas que estaba siempre, había roto ya el muro continuamente, estaba hundido, se llenaba de agua, era un sitio oscuro, lúgubre. Aita la solía definir como una gran ecuación en la cual, en lugar de números, tenía elementos como eran la mar, eran el viento, eran los acantilados, era la luz o era el horizonte. Y entre todos ellos formaban una ecuación que trataba de resolver creando ese lugar, haciendo de ese lugar algo que lo pudiésemos ver, que lo pudiésemos disfrutar, donde el protagonista del peine del viento no es ni la escultura, ni es la roca, ni es el mar, ni es el horizonte, es un conjunto, es crear lugares. O sea, yo creo que ese concepto de crear lugares era algo que a Aita le entusiasmaba y era algo que lo hizo en esta obra como es el peine. Y bueno, y ahora pues Aita escribió una cosa, un pequeño saludo, que era el saludo a Juan Sebastián Bach, que era antiguo, no, moderno como las olas, antiguo como la mar, siempre nunca diferente, pero nunca siempre igual.
Hemos escuchado la música que inspiró algunas de las obras de Eduardo Chillida, que era un enamorado, un apasionado de la música de Johann Sebastian Bach. Pues bien, ahora vamos a oír una música inspirada en la escultura de Chillida. El compositor madrileño Cristóbal Halffter, uno de los más destacados de nuestro tiempo y de nuestro ambiente, siempre ha considerado su música inserta en el ámbito general de la cultura y, en consecuencia, ha procurado ponerla en relación con otras manifestaciones de la misma: la historia, la literatura y las artes plásticas. Pues bien, en 1974, justamente cuando se fraguaba la idea del peine del viento, Cristóbal Halffter daría un paso bien firme en este ámbito interdisciplinar al componer música específicamente inspirada en la obra plástica de 4 grandes artistas coetáneos que, por añadidura, eran amigos personales suyos. La obra en cuestión se titula Tiempo para espacios. Está escrita para clave, clavicémbalo, solista y orquesta de cuerdas, y presenta 4 movimientos significativamente titulados. El primero, Volúmenes Eduardo Chillida. El segundo, Líneas Eusebio Sempere. El tercero, Formas Lucio Muñoz. Y el cuarto, Espejos Manuel Rivera. Casi podríamos decir que, como un corolario, esta obra, por cierto, Tiempo para espacios, se estrenó en la Galería Juana Mordó de Madrid. El estreno en España se había estrenado previamente en Francia, en el Festival de Royan. Y cuando se estrenó en Madrid, en la Galería de Juana Mordó, los 4 artistas homenajeados, Eduardo el primero, estuvieron en aquel concierto. Casi podríamos decir, apuntaba, que como un corolario de esta obra, Tiempo para espacios, surgiría en 1978, cuando se culmina la obra del peine, un cuarteto de cuerda de Cristóbal Halffter, el tercero que componía, en el cual el maestro madrileño volvía a una motivación plástica, ya que la partitura aspira a alinearse expresivamente con la obra escultórica de Eduardo Chillida, Lugar de Encuentros, al jugar alternativamente con la convergencia de los 4 instrumentos y con su independencia total. Ese contraste de líneas que va cada una
por su camino como independiente de las demás, pero que periódicamente convergen, se encuentran, era la que manejaba Cristóbal Halffter. Encuentros y desencuentros en un discurso sonoro tan abstracto como coherente, en el que admira la propiedad con que el compositor maneja los silencios para evocar los vacíos de las composiciones escultóricas de Chillida. El silencio, el no sonido, puesto en paralelo con el vacío, la no materia. Realmente este cuarteto número 3 es un hermoso lugar de encuentro entre Halffter y Chillida. Su amplitud, 20 y tantos minutos, casi media hora de duración, hace inviable su audición aquí, pero acaso sí cabe escuchar el breve primer movimiento de la otra obra, Tiempo para espacios, antes comentada, el que se titula, naturalmente, Volúmenes Eduardo Chillida. Vio este caserío y pensó, caserío en ruinas,
que esto era lo que quería. Claro, si pensamos y meditamos sobre qué es lo que él quería hacer, claro, para mí esto que tenemos aquí, este jardín, este caserío, además tenemos la suerte de tener a Joaquín Montero por aquí, el arquitecto que trabajó con Aita en la restauración del caserío, la larga restauración, porque aquí todo se hacía al ritmo de Aita, y ese ritmo era un ritmo muy lento, meditando cada cosa, pensándolo, nunca había prisas por nada. Y bueno, y como os digo, si lo pensamos desde un punto de vista, este proyecto, esto que estamos ahora, este caserío, este jardín, estas obras, si lo pensamos realmente, pues puede ser igual que el peine del viento. Para mí es más parecido al peine del viento que otra cosa. En un sentido, ¿eh? En el peine del viento os he hablado de que era una ecuación en la cual había unos elementos. Aquí es lo mismo, aquí es una ecuación en la cual hay unos elementos. Unos elementos que eran las campas, el bosque, los árboles, su paisaje, su lugar, el caserío, todo ello formaba algo en lo cual le fue llamando, o sea, fue algo que le fue incitando a ir dejando las cosas, a ir poniendo las obras, a ir trabajando y a ir guardando, que le quitaron mucho las ganas de que las obras se fuesen. Las obras se quedaban aquí, iban formando parte al final de ¿qué? De una obra. Esto que tenemos aquí, Chillida Leku, es el concepto de una obra, es una obra en sí. Surgió la posibilidad de hacer una gran exposición en San Sebastián. Bueno, esa gran exposición en San Sebastián, que fue la del año 92, donde Carlos conoce la obra de Aita, esa gran exposición era lo que tenemos aquí. Menos, porque todavía el año 92 hay obras que no se habían hecho, pero era la colección que se había ido creando aquí, la que había ido guardando Aita en Zabalaga. Claro, esas fueron las obras que mientras aquí se estaba trabajando, claro, aquí el caserío todavía el 92, se acabó el 97, estaba bastante a media, pero las obras de fuera, el jardín tampoco estaba exactamente como ahora, que al final los había comprado, etcétera. Pero bueno, esas obras que teníamos de repente se trasladaron. O sea, la exposición de Miramar en el fondo era lo que después ha sido esto, pero durante un verano. De una forma temporal, toda esta obra se llevó a su ciudad, se llevó a San Sebastián, se colocó en el Palacio de Miramar, y claro, también era una exposición abierta, en la cual la gente paseaba, iba todos los días, se metía, salía, no tenía entrada, no era entrar a un lugar, era pasear por ahí, era vivirla, y bueno, pues fue una exposición que curiosamente a mí siempre me llamó la atención los datos. Era una exposición en la cual en un verano habían pasado 300.000 personas. Mira algo, claro, después cuando estábamos aquí en el museo ya veías la gente que venía a leer, y me decía, ¿cómo puede ser que hubiese pasado tanta gente por Miramar en ese verano, ese curioso verano? Y la verdad es que fue un momento en el cual sí que hizo que la mayor parte de la gente de San Sebastián a partir de ese momento conoció la obra de Aita, de verdad. Luego la siguió conociendo, pero fue un momento importante. Y dentro de esa gente de San Sebastián que conoció la obra, pues tenemos aquí a Carlitos. Y Carlos, por favor. La casa del olvido. Cuerpo del aire. Goznes del corazón girando las compuertas de la piedra, de la noche. Dice la mano de la luz en la piedra vencida. Latidos, voces, espacio, pliegue del tiempo oscuro en el tejido de la nada, onda sin rumbo, tiempo, respiración del espacio hecho vida en tu pecho. Dirá la madrugada en los caminos. Límite, materia oscura, danza, forma de la materia de tu rostro, forma de la ley que te sostuvo en vilo, bajo las nubes otoñales, como tu gesto, en la tormenta. Creado, descreado. Azares consistidos, tu mirada. Laberinto, países del aire que respiras, ahogo, formas amadas, campos de formas que cruzaste en sombras. Unirse, desunirse de los cuerpos del camino, una forma del camino. Caos, ordenación del caos, arquitectura del silencio. Línea infinita de tus manos en las playas del tiempo, mares del tiempo en la mirada, oleaje del silencio al horizonte, mar del espacio bajo la lluvia ilimitada, del regreso.
Amanecer lejano, silencio. Palabra erguida sobre la tierra, reconstrucción del aire, la forma fría en la gruta del sueño. Espejo de los límites al borde de los lagos superiores, reunido, grupo de tu mirada. El orbe, el deterioro de la luz, vejez nacida al abrigo, al mañana de los árboles que avanzan. Diseño del misterio de una mano armada, lenta, veloz, vacía, del silencio del tiempo desarmada, derramada por tu nombre, corazón del bosque débil, desgajado. Con el aire cortado el hierro, la piedra de tu sueño, el sueño de la piedra al filo de la noche y el suspiro, la forma de tu idea inseparable, el orden, la música del orden. Con el aire cortado tu mirada, en la forma del misterio hecha reposo, línea del horizonte clareando el dorso de la muerte. De los rumores lleno partirás, desconocido de la lluvia, humano, perdonado, como la hierba al viento de las cumbres, silencio perdonado de los ríos, en la mirada larga, irreparable. Percepción transparente del misterio, de la forma en la forma del misterio, silencio. Palabra erguida sobre la tierra, dirás, cuerpo del aire en marcha, batido por las olas, cifra ilegible, duelo elevado al aire en sueños, del hombre ante la mar amontonada. Jadeo de la tierra, estructura, yunque, velocidad estática, forma, cuerpo del aire en ti, amado, desalojado, velocidad en reposo, velocidad olvidada en la materia en curso, lenta, diseminada, sobre tu nombre leve, silencio del aire derribado bajo la tierra. Cuerpo del aire dirás, la luz del cielo de los ciegos alzada hasta la noche, cuerpo del aire erigido en el milagro, centro, estructura de tu gesto hecho palabra del aire, puente en el aire, del ayer al mañana, andado, desandado, reposo en movimiento de tu mano, en el cuerpo que nace de la piedra, hijo, tarde esculpida, aurora, noche constante de la tierra amenazada, del concepto de tu sangre desabrigado, entero, verás pasar las frías madrugadas, las formas múltiples a lo lejos, en la distancia, las estrellas impasibles. Del río de tus ojos desangrado serás las casas de la noche iluminada en marcha, la lluvia que no acaba sobre tus hombros. Desde el aire que sostuvo tus huesos me veré sostenido al filo de la noche, al borde de las formas, por el aire de tus voces derribado en la llamada del silencio, a las puertas profundas de la piedra, objeto deslumbrado en la llanura, frente a la mar, en la cima del aire, textura en soledad del cuerpo andado, escritura de tu mano en el espacio, presencia de la ausencia, impenetrable. Del sueño de tus átomos, danza fría, ecuación del espacio, masa, mesa del aire interminable, fiero en tu gesto, tu mirada hecha piedra, dirán los horizontes al perderse. Ser hombre es ser hombre contigo, piedra, bosque contigo, forma vacía, sagrada del templo de las formas, la forma de las aguas, del cielo en el abrazo, recogimiento de la tierra que anochece en el fondo de los cuerpos. Del viento invertebrado, hojas serás, lo último, canto del ave en vilo, profanada, coronación del agua en vuelo al horizonte, lluvia, regreso, olvido de tu rostro,
decir la noche entera de la piedra, leve, dormida en nuestros brazos. Peso, memoria de lo desconocido. Benet Casablancas, enterado por Yagoba Fanlo de este acto programado en el Chillida Leku, sintió sana envidia y quiso participar de la manera más honda en que él podía hacerlo, componiendo una pieza nueva en homenaje a Eduardo Chillida y ofreciendo a los organizadores de este acto el estreno absoluto de la misma aquí, en Chillida Leku. Me contaba Benet la semana pasada en un email que en cuanto se habló del tema, abro comillas, me vinieron a la cabeza las imágenes de la serie Homenaje a Johann Sebastian Bach y fui corriendo a la biblioteca a buscar el catálogo del que conservaba un gran recuerdo. La admiración de Chillida por Bach y la asociación de ambos creadores en el momento de proyectar mi obra surgieron de una forma natural, lógica y casi inevitable. El tratamiento de formas, tonos y texturas de los originales de Chillida, con su tensa y refinada elegancia, los juegos de proporciones y variaciones infinitesimales de su iconografía y el dramatismo distante, muy lírico, de los ritmos descritos por la organización del espacio, fueron el estímulo inmediato para la composición, para adoptar en un segundo estadio el juego con las transposiciones alfabético-motívicas como vía idónea para su desarrollo. Ricercare para Chillida es el título de esta obra. El ricercare es una forma instrumental libre, muy empleada en el siglo XVIII, durante el barroco, a menudo con función de introducción o preludio. Pero les voy a explicar sencillamente cómo se sustancia en la partitura el carácter de homenaje al genial escultor por parte del músico. Ese juego con las transposiciones alfabético-motívicas al que se refería Benet Casablancas al final de la cita que les acabo de leer. Como saben muchos de ustedes, en los países anglosajones la nomenclatura de las notas musicales no coincide con la de España, Italia, Francia, etc. En Inglaterra o en Alemania, las notas se nombran mediante las 7 primeras letras del abecedario, A, B, C, D, E, F, G, que corresponden a nuestras notas La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Pero con una particularidad. En Alemania, la B, el Si para los ingleses, no es el Si natural en Alemania, digo, sino el Si bemol, un semitono más bajo. Por consiguiente, los alemanes añaden una octava letra, la H, para nombrar al Si natural. Así tenemos A, La, B, Si bemol, C, Do, etc. Tienen ustedes por ahí una hojita que naturalmente a quienes saben solfa no les sirve para nada, pero hemos creído que puede ser de utilidad para la gran mayoría de ustedes. ¿Qué sucede? Que con esa transposición, como decía Benet Casablancas, resulta que en alemán hay palabras que suenan, hay palabras que tienen música, las que se escriben con esas 8 primeras letras, de la A a la H. Por ejemplo, Bach, B-A-C-H, que haciendo esa transposición a notas musicales es Si bemol, La, Do, Si natural. Eso es. Esas 4 notas son una célula que es la sonorización del nombre de Bach. Ese tema, ese simplísimo motivo de 4 sonidos, ha sido empleado abundantemente por el propio Bach como firma, como guiño, y por muchísimos compositores posteriores a él que han recurrido a estas notas para hacer explícita su admiración por el genio musical de Bach. Y Benet Casablancas, en su Ricercare para Chillida, recurre a este motivo consciente del profundo significado que para Chillida tuvo la música de Bach, como ha quedado bien patente en las intervenciones previas a esta mía.
Pero claro, el homenajeado aquí no es Bach, sino Chillida. ¿Cómo traer a Chillida a la partitura? No es difícil de imaginar. El nombre de Chillida tiene 8 letras, 4 de las cuales suenan. Las 2 primeras, C y H, o sea, Do, Si, y las 2 últimas, D y A, o sea, Re, La. De este modo, el motivo Chillida sería Do, Si, Re, La. Pero aún vamos a dar un último paso. Si se fijan, las 2 últimas notas del motivo Bach, CH, coinciden con las 2 primeras del motivo Chillida. Con lo cual, si empujamos esos 2 nombres de 4 letras hasta que se superpongan entre sí la C y la H, finales de Bach, iniciales de Chillida, resulta un motivo de 6 notas, BA, CH, DA, en el que las 2 centrales son compartidas por ambos motivos. Es decir, ese tema, ese nombre, Bach-da, fusiona en uno los nombres de Bach y Chillida, y suena así. Así ha querido homenajear Benet Casablancas a Chillida, poniéndolo en íntimo contacto con uno de sus referentes musicales y artísticos en general, como fue Bach. Pues bien, creo que con el ambiente creado en este marco por todos los que aquí estamos en condiciones estupendas, inmejorables, para disfrutar de este acontecimiento. El estreno absoluto del Ricercare para Chillida de Benet Casablancas, que va a interpretar Yagoba Fanlo. Atención para reconocer los temas, ¿eh?